Muy buenas con todos, compañeros y compañeras y señores profesores. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a explicar un poco sobre las características de la vivienda en la antigua Roma y la antigua Grecia. El bienestar y la alegría del hogar llamaban muy poco la atención al griego, porque su mayor parte de tiempo lo pasaba ocupado en sus negocios, ejercicios físicos, política y ceremonias. Se contentaban personalmente con la vida sencilla y modesta, con tal de que los monumentos, fiestas a sus dioses provocaran admiración universal. Las características de las viviendas eran simples. Los techos eran de tejas y los pisos eran de argamasa o tierra aplanada. Las casas ordinarias se componían de un piso bajo, dividido en dos piezas muy pequeñas, y de un piso alto, al que se subía ordinariamente por una escalera exterior. La parte inferior estaba abierta en las rocas y las paredes eran de madera, de ladrillos o de argamasa. En vez de forzar las cerraduras, los ladrones se contentaban con perforar el muro. En el interior, las paredes estaban blanqueadas con cal. No había chimeneas. La familia se calentaba con brasero. Para inventar incendios, el fuego era encendido en la calle, aunque no era muy frecuente la existencia de braseros ni chimeneas, debido a la carestia de la leña y la práctica inexistencia de conductos de ventilación en los hogares. A pesar de la existencia de un grupo de funcionarios que debían vigilar las vías públicas, el aspecto general de las urbes griegas debían ser bastante deplorables. La ciudad estaba dividida en barrios diferentes, según las clases sociales o las ocupaciones artesanales de los habitantes. La excepción a este caos urbanístico debió ser la ciudad de Mileto, donde el arquitecto Hipódamo desarrolló una traza cuadriculada, que en su memoria se llama Red Hipodámica. Teniendo como ejemplo la ciudad de Mileto, se construyeron un buen número de urbes en las colonias y en Asia cuando se produjo la expansión helenística con Alejandro Magno. Las insulae eran bloques de viviendas normalmente de régimen de alquiler. Estas tenían varios bloques y eran utilizadas para los ciudadanos que no podían permitirse tener viviendas particulares. Un claro ejemplo las viviendas domus, que son viviendas para ciudadanos ricos. Las insulae, en cambio, son edificios de varios pisos donde vivían las clases más bajas. Estas no tenían agua, corriente ni cocina, se amontonaban en poco espacio y los materiales eran de mala calidad. Por eso eran frecuentemente los incendios y los derrumbes, comparando con las viviendas domus, ya que estas sí eran viviendas más amobladas. En la parte inferior se instalan tiendas y talleres. Estas se construían de ladrillo y argamasa. Las insulae eran viviendas colectivas de bloques de pisos urbanos. Se sitúan entre calles más conocidos como su nombre como islas. Solían tener 3 plantas. La comunicación entre las diferentes viviendas eran mediante escaleras. En principio se construyeron con adobe y madera. Posteriormente se construyeron con ladrillo y cemento, en todos los casos con materiales de baja calidad. Su mobiliario era escaso, sus elementos de higiene y iluminación eran deficientes, no disponían de agua corriente. Con el crecimiento de Roma fue necesario multiplicar las viviendas, pero como el suelo resulta escaso, fue necesario dar a las casas mayor altura. Las villae romanas eran haciendas agropecuarias destinadas para las élites terratenientes romanas. Estas villas eran de carácter rural y estaban diseñadas en su mayoría para tener trabajos agropecuarios, ganaderos e industriales. Todos estos eran para un fin económico. Por lo general, a los romanos les gustaba vivir en la naturaleza. Arquitectónicamente, cada edificación se diseñaba para una actividad en concreto. Por ejemplo, habían establos, cocinas, viviendas de servicio o almacenes. Esto se construía alrededor de la vivienda del dueño. Los materiales que se utilizaban eran los que se tenían a su alcance, y esto hacía que no fueran resistentes, en su mayoría. Por ejemplo, tenían la piedra, el adobe sin cocer y era importante que sean baratas. No le daban tanta importancia a las cualidades estéticas, pero en las zonas habitadas se usaba yeso y mármol.
Y es aquí donde existe una gran diferencia con los domos, los cuales estaban hechos de madera y ladrillo, y con la insulae que se construían con ladrillo y argamasa. Pero cabe recalcar que todo dependía de la estabilidad económica del dueño. En la vivienda romana existían diferentes partes. Primero tenemos a la parte urbana, que es donde vivía el dueño. Luego la parte rústica, que es donde vivían los esclavos. Después la parte fructuaria, que es el almacenamiento. Y la parte espiritual, que estaba el baptisterio y el musterium. En las viviendas romanas se combinaba el disfrute y la recreación, pero con la funcionalidad. En la casa domus se dividía en 8 partes, las cuales eran un pequeño estanque para recoger el agua de la lluvia, el atrium o patio interior, la taberna o local comercial, el peristilium o patio con jardín, el triclinium o comedor principal, la cocina, el tablinium o habitación principal y la habitación para los usos varios. Las mayores diferencias es que la casa de campo se la conoce como la villa. La casa patricia y de gente acomodada es la domus. Y en cambio, los bloques de apartamentos que conoceríamos hoy en día se conocen como nombre tan expresivo de insulae. También una de las grandes características de las casas domus es que eran utilizadas por los ciudadanos que no podían permitirse tener viviendas particulares.